Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo que nos ven y nos escuchan en esta hora. Queremos enviarle un saludo muy cordial y muy caluroso desde la Iglesia Bautista Misionera Faith Missionary Baptist Church en Clarksville, Tennessee. Estamos localizados en el 2590 Madison Street en Clarksville, Tennessee. El código postal es el 37043 y queremos invitarles a nuestros estudios bíblicos en español el domingo a las 4 de la tarde. Pueden llamarnos si requieren más información de cómo llegar o un mensaje de texto al 859-551-7186. 859-551-7186. Vamos a pasar al pasaje de la escritura que vamos a utilizar el día de hoy para meditar en la palabra de Dios y se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 22. Ahí comienzo a dar lectura comenzando en el versículo 11 y dice lo siguiente. Es el apóstol Pablo hablando, dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, queremos agradecerle por ser bueno con nosotros. Queremos darle gracias por la lectura de su palabra y ahora rogamos que usted la bendiga y que santifique este tiempo y que nos santifique a nosotros. Gracias por su palabra. Abra nuestros oídos y nuestros corazones, que podamos escuchar su voz. Y Padre, que a pesar de las limitaciones, a pesar de mis limitaciones y de la escasez de mi comprensión y entendimiento de las profundidades y las riquezas de su gracia y de su palabra, y de mi ignorancia, Padre Santo, que su Santo Espíritu sea el que nos enseñe, que sea nuestro Maestro en Cristo nuestro Señor. Rogamos que sea usted el que hable. Tenemos este pasaje de la palabra de Dios y a manera de introducción queremos hablar y meditar algunas cosas acerca de la ruta de la salvación, es decir, en nuestra ruta de salvación, en nuestra ruta cuando venimos al entendimiento y al conocimiento de Cristo como el Salvador de nuestras almas. Si alguna ocasión hemos considerado nuestra pecaminosidad y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en el Señor Jesucristo, hay ciertas cosas que se llevan a cabo, ciertas cosas que suceden, y entonces eso es de lo que vamos a hablar hoy. Como introducción de nuevo, este pasaje que acabamos de leer es la segunda ocasión que se nos presenta el testimonio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Recordará que la primera ocasión, es decir, la original, cuando sucedió el evento de la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue en Hechos capítulo 9. Y hay una tercera ocasión que el testimonio de Pablo es presentado en el libro de los Hechos en el capítulo 26, cuando el mismísimo Pablo hace su defensa delante del rey Agripa y le dice su testimonio y aún le predica el evangelio. La ruta de la salvación se nos presenta en este pasaje en la conversión
testimonio del apóstol Pablo, y eso aplica a nosotros, aun y cuando quizá nosotros no tuvimos esa manera tan drástica, por así decirlo, de venir a Cristo, como fue en el caso de Pablo. Nosotros tuvimos que pasar por las mismas situaciones por las que pasó Pablo, generalmente hablando. Así que nos vamos a enfocar en las palabras especialmente de Ananías y el mensaje que entregó a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo. Primeramente queremos recordar que Ananías no quería entregar el mensaje, no quería acercarse a Pablo. ¿Y cuál era la razón? Bueno, humanamente hablando, la razón era muy justificada. Recordemos que Pablo fue un perseguidor del pueblo de Dios, y mire lo que nos comenta precisamente aquí en este pasaje que acabamos de leer. El mismo apóstol Pablo dice en el versículo 19: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahora, en el pasaje original en Hechos capítulo 9, donde se dio la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dice ahí comenzando, mire usted lo que dice en el versículo 1 del capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense, esto es lo que él hacía. Y aún es más drástico lo que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Vamos a ir ahí rápidamente. En Hechos 26, en el versículo vamos a comenzar en el versículo 9, lo que dijo Pablo, y él lo contaba por sí mismo, su testimonio. Dice en Hechos 26, 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y escuche lo que dice en el versículo siguiente, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta era la razón por la que Ananías ciertamente no quería ir a Pablo. Y de hecho en el capítulo 9 de Hechos, yendo un poquito hacia atrás de donde estamos, cuando el Señor manda a Ananías a que vaya a buscar a Pablo y le entregue el mensaje, dice en el versículo 13 de Hechos capítulo 9: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Imagínense, esta era la carta de presentación, por así decirlo, de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo, y por eso Ananías no quería ir a buscarlo y entregar el mensaje, pero obedientemente a la voz del Señor, al mandato de Dios, él fue y lo buscó. Y entonces vamos a meditar en estas palabras que vemos nosotros aquí de Ananías, comenzando precisamente en el versículo 12. Dice: entonces, estamos en Hechos 22, 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,
vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y ahora escuche estas palabras de Ananías de aquí en adelante. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En primer lugar, mis hermanos, queremos y amigos, queremos ver en este versículo 14 lo que dice Ananías. Note usted la primera expresión, lo primero que dice él en este versículo 14, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y la primera cosa que queremos ver aquí, que podemos apreciar, es que primeramente escuche esto, ningún hombre puede entender y encontrar la voluntad de Dios si Dios no la revela, si Dios no la descubre, si Dios no se presenta al hombre. Piense por un momento en esto. ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso? ¿Acaso estaba preocupado tratando de entender la voluntad de Dios y tratando de discernir y de meditar? Todo lo contrario, él pensaba que era su misión ir contra los cristianos y hacer cosas contra el evangelio. No estaba buscando realmente entender las enseñanzas de Cristo y lo que creían los cristianos y por qué lo creían. Pero Ananías le está diciendo en este versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. La salvación de Saulo de Tarso, mis amigos, hermanos, no fue un accidente, fue planeada totalmente por el Dios grande y temible, el Dios todopoderoso. De hecho, lo que Ananías le está diciendo aquí, le está diciendo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. En otras palabras, Ananías está diciendo, Saulo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te ha escogido para que conozcas tú la voluntad de Él, para que tu entendimiento sea abierto y para que tu corazón sea preparado y sea abierto para que entiendas cuál es la voluntad de Él. Sí, Saulo de Tarso, este Dios de nuestros padres, este Dios grande y temible, el mismísimo creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios grande y temible, Jehová de los ejércitos, te ha escogido, te escogió para que conozcas su voluntad. Oh, qué glorioso, ¿no? El saber eso, el entender eso, que Dios escogió a Saulo de Tarso para mostrarle su voluntad. Ahora, permítame decir algo aquí rápidamente. Este es el mensaje que está entregando Ananías. Ananías, de nuevo, le está diciendo a Saulo de Tarso, fuiste escogido por el Dios de nuestros padres. A pesar de tu enemistad, a pesar de todo lo que tú eres, Saulo de Tarso, de ser el perseguidor del pueblo de Dios, el perseguidor del mismísimo Cristo, en tu afán por hacer las cosas según tu religión vana, a pesar de todo eso, a pesar de tu bancarrota espiritual, a pesar de tu miseria espiritual, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te escogió, a pesar de que tú has estado en enemistad contra Él, en enemistad contra Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios te ha querido escoger. ¿Y cuándo te escogió? Bueno, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Esto de escoger, cuando Dios escoge a alguien para salvación. También es conocido en teología como
elección incondicional o predestinación. Dios escoge, y algunos querrán decir, bueno, hermano, pero aquí, según lo que vemos, Saulo de Tarso fue escogido para ser un apóstol y para llevar el evangelio a muchos. Bueno, es verdad hasta cierto punto, pero si nosotros checamos el contexto de nuestro pasaje y si nosotros checamos qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo, está contando, relatando su testimonio, y lo que aquí implica sin lugar a dudas es que fue escogido para salvación. Y esto es lo que nosotros podemos encontrar aquí, no una elección vocacional como se le llama, una elección para un oficio, sino una elección, el haber sido escogido para salvación, como la Escritura lo enseña y como lo vemos en nuestro contexto. Recuerde lo que enseña la Escritura en Efesios. Vamos a ir rápidamente a Efesios en el capítulo 1, que el apóstol Pablo también es el escritor de esta carta. Efesios 1, comenzando en el versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 también podemos ver ahí otra escritura donde nos habla acerca de esta elección, cómo Dios escoge y escoge antes de la misma fundación del mundo, antes de que este mundo existiese en la eternidad. Dios decidió escoger. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego aclara, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué glorioso lo que dice la Escritura. Entonces, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob escogió a Saulo de Tarso. Lo escogió a pesar de sus pecados, a pesar de su odio contra él, a pesar de su enemistad. Lo escogió. ¿Por qué? Solamente lo hizo por su pura voluntad, como hemos ya leído. Entonces, el asunto aquí, mis amigos y hermanos, es que ¿qué hay con usted y conmigo si usted, por la gracia de Dios, conoce al Señor Jesucristo como su Salvador? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios le escogió. Dios le escogió a usted para salvación. ¿Y cuándo le escogió? Antes de que este mundo fuese, antes de que esta tierra existiera, antes de que el sol, las estrellas, la luna, todas estas cosas existieran, hubiesen sido creadas. El Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos escogió, le escogió a usted para que en el tiempo de Dios usted escuchase el evangelio, y para que su corazón fuera abierto y su entendimiento, y entendiera la voluntad de Dios y recibiera su palabra y fuera salvo para la gloria de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué glorioso es meditar en esto, ¿no? Y pensar en esto. El hombre no puede conocer la voluntad de Dios. La conoce solamente lo que Dios le revela. Y cuando Dios abre el entendimiento del hombre, esto fue lo que dijo Ananías. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios tiene que revelarse, es decir, descubrirse, destaparse delante del hombre, en un sentido figurativo, abrir su entendimiento
y destapar la verdad y la voluntad de Dios al hombre. De hecho, sabemos que este libro, es la palabra de Dios, la Biblia, y revela la voluntad de Dios. Si nosotros queremos tomar decisiones y queremos hacer alguna cosa, nuestra primera referencia es cuestionarnos y preguntarnos si es de acuerdo a la palabra de Dios, y si abiertamente no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que alinear nuestros pasos, nuestros pensamientos y especialmente nuestros corazones conforme a la enseñanza de la Escritura. Ahora, aún siendo cristianos, a veces batallamos para entender el plan o la voluntad específica de Dios en nuestras vidas, y debemos de orar y pedir al Señor y buscar su rostro. Ahora, la segunda parte que nosotros vemos aquí dice el versículo 14 de nuestro texto: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pero mire lo que dice también: y veas al justo, con mayúscula justo. Sabemos que no era así en el original, pero ha sido traducido correctamente. Se refiere aquí al Señor Jesucristo. Y veas al justo. Saulo de Tarso le está diciendo a Ananías: el Dios de nuestros padres ha querido y le ha agradado revelar a su Hijo, al Señor Jesucristo, a tu vida. Sí, Saulo de Tarso ha sido escogido para mirar, para contemplar y para recibir la justicia de Cristo Jesús, y para que tus pecados sean borrados, sean quitados, porque es necesario que te vistas de la justicia de Cristo, porque Él es la justicia de Dios. Toda la rectitud, la santidad y la perfección es encontrada solamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando nosotros, por la gracia de Dios, venimos a Él en arrepentimiento de nuestros pecados y confiando con fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces Dios toma nuestro pecado y lo pone en la cuenta de Cristo, y a nosotros nos entrega las perfecciones de Cristo, su rectitud, su justicia. Y esto fue lo que sucedió con Saulo de Tarso, exactamente porque el Señor Jesús precisamente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces le está diciendo a Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Escuche esto: y oigas la voz de su boca. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios hoy nosotros? La escuchamos a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos enfocados en la palabra de Dios. Ore por nosotros como predicadores, como líderes, que nuestro único lema en el púlpito sea la palabra de Dios, que cuando nosotros estemos listos para meditar y para hablar algunos pensamientos, sean basados en la palabra de Dios. Y no tan solo eso, sino que Dios nos ayude a abrirla, a analizarla y a entenderla correctamente. Y en estos últimos días, como la Escritura nos enseña, desde que la Escritura fue completada, la palabra de Dios, como vemos allá en Hebreos capítulo 1, vamos a ir rápidamente. Note lo que dice ahora en Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios habla a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es la palabra de Dios encarnada, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y después en el versículo 14 de ese Evangelio de Juan 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, nos habla y nos dice la importancia de la palabra de Dios y del Evangelio. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el hombre necesita escuchar la voz de Dios, y esto fue lo que sucedió con Saulo de Tarso. Por eso es que Ananías le está diciendo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces mire cómo esta es una ruta de salvación planeada por Dios en la eternidad, revelada por Dios, de que esa era su voluntad, de que nosotros conociéramos el Evangelio y lo recibiésemos para la gloria de Dios en Cristo Jesús, para que escucháramos la voz de la boca de Dios o de la boca del Señor Jesús, el glorioso Evangelio de Cristo nuestro Salvador. Y luego, un paso más en la ruta, ahora le dice, le explica la razón o qué es lo que va a suceder con él, el propósito de haber sido escogido. Ananías le explica esto a Saulo, le dice en el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¡Wow! ¡Qué mandato!, ¿no? El propósito de haber sido escogido por Dios en la eternidad es para que nosotros seamos testigos de las riquezas de Cristo, de las riquezas de Dios, de las riquezas del Evangelio. Por eso fuimos elegidos, por eso hemos sido salvos, para ser testigos de Dios a todos los hombres de lo que hemos visto y oído. Cómo Dios nos ha enseñado su palabra. Cómo nosotros, al igual que Saulo de Tarso, hubo un tiempo cuando estábamos enemistados con Dios. Posiblemente no los perseguíamos abiertamente como él hacía con los cristianos, pero hubo un tiempo en nuestra vida que nosotros sabemos que aunque hubiésemos nacido en un hogar cristiano, aunque hubiésemos estado en la iglesia desde muy pequeños, había una enemistad profunda en nuestros corazones contra Dios. Pero Dios, en su propósito eterno, en su gracia, en su misericordia, miró nuestra bancarrota espiritual y nuestra miseria y se apiadó de nosotros. De acuerdo a su propósito eterno nos escogió. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos testigos suyos a todos los hombres de lo que has visto y oído. Oh, que Dios nos ayude a hablar su palabra, que Él nos ayude a alcanzar a otros, que Él nos dé no solamente celo en el corazón por hablar su palabra, por hablar el Evangelio, sino que nos dé un corazón tierno, un corazón que esté lleno de amor por las almas perdidas y por el mismísimo Dios y el mismísimo Cristo, para que nosotros, movidos por su Santo Espíritu, podamos ser testigos de Él, para que hablemos lo que hemos visto y oído, para que hablemos a otros el Evangelio de Cristo Jesús, cómo Él vino a morir en la cruz por los pecadores, resucitó de entre los muertos, al tercer día está sentado a la diestra de Dios Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Que Dios nos ayude hablar la gran comisión, aquella comisión que fue dada a la iglesia y que nosotros como cristianos y como miembros de una de sus iglesias tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio, de hablar a otros de lo que hemos visto y oído, como el Dios de toda gracia, el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se ha revelado a nuestras vidas, y cómo Cristo fue
crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora note lo que dice en el versículo 16, es muy interesante esta última parte que vamos a analizar del mensaje de Ananías. Ahora dice Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Permítame aclarar varias cosas aquí. Primero, hay una pregunta fuerte y profunda de parte de Ananías. Le dice a Saulo, ¿por qué te detienes? Como diciéndole, ¿por qué te tardas? ¿Por qué te retrasas? Actúa rápido, hazlo ya. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora escuche, esto no significa que el bautismo quita los pecados. Esto no significa que el hacer una profesión de fe, el repetir una oración, es lo que limpia los pecados. Escuche esto, solamente hay una cosa que limpia los pecados y esa es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario cuando nosotros la aplicamos a nuestras vidas, a nuestros corazones y entonces a pesar de nuestra miseria espiritual, a pesar de nuestros pecados y de nuestra enemistad con Dios, por fe, Dios lava nuestros pecados, los quita cuando venimos a Cristo reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado y reconociendo que necesitamos un Salvador y reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el que murió en la cruz por los pecadores y resucitó al tercer día para que en el nombre de Él se predique el arrepentimiento de pecados y el perdón de los mismos. Entonces, no es solamente decir una oración y eso no es lo que significa invocando su nombre. Invocar su nombre significa invocarlo con fe, creyendo en Él, sabiendo que Él es el único que puede recibir a los pecadores y que la gracia de Dios se manifiesta en el Evangelio del Señor Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay una palabra mágica o una receta mágica o una oración mágica similar a como en el mundo cuando la gente dice o piensa que puede decir abracadabra y que algo pase. No es así, mis amigos y hermanos. Es una fe genuina, una fe verdadera que Dios da en el corazón y que Él abre el entendimiento, da esa fe salvadora y concede el arrepentimiento de pecados en su gracia, mostrándonos su voluntad y mostrándonos que Él nos ha escogido para creer en el Señor Jesucristo. Entonces, esto fue lo que le dijo Ananías a Saulo de Tarso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, reforcemos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Note usted lo que dice en Efesios 1, 7. Dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, comenzamos ahí. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y note usted, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oh, qué riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús, cuando Él nos reconcilió a través de la muerte de Él y de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ahora, para cerrar esta pequeña reflexión, esta meditación, aquí hay varias cosas que necesitamos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, la pregunta es para usted que se encuentra escuchando o viendo en esta tarde, en este día. La pregunta es, si usted no conoce al Señor Jesucristo, si nunca se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto a Él,
pidiendo el perdón de sus pecados y arrepentido de los mismos, pidiendo misericordia de parte de Él, pidiendo misericordia a Él, la pregunta es la misma que Ananías hizo a Saulo de Tarso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene, amigo, amiga? ¿Qué te detiene a venir a Cristo? ¿No es cierto que es tu pecado? ¿No es cierto que es el amor por este mundo? ¿No es cierto que es el amor que te tienes a ti mismo en gran manera, una manera desmedida, donde se prefiere vivir para uno mismo, donde prefieres vivir para ti mismo a pesar del riesgo tan grande en el que está tu alma y que probablemente pudieras, si no fuese por la gracia de Dios, dejar este mundo, morir y tener que ir a un lugar de tormento eterno como enseña la Escritura? ¿Acaso no está demasiada tu confianza en ti mismo y en este mundo y en todos sus placeres y las cosas de este mundo y los bienes materiales y en tu propia sabiduría? ¿Por qué te detienes, amigo, amiga? ¿Por qué te detienes? Te animo a que vengas a Cristo. Te animo a que medites tus caminos y a que recuerdes que el día que Dios te llame será un viaje de una sola ida, un viaje sin regreso desde el punto de vista espiritual, porque tu alma tendrá que ir a dar cuentas a Dios por tus propios hechos y tus obras que no llenan los estándares y los requisitos de Dios. Pero entonces hay esperanza. ¿Por qué te detienes? No te detengas. Y quizás alguien podrá decir, bueno, pero usted acaba de enseñar que Dios es el que escoge, el que predestina. Entonces, ¿cómo sé yo si me escogió, si me eligió? Yo le diría, yo no lo sé, tú tampoco lo sabes, yo tampoco lo sabía cuando Él me salvó, pero ¿por qué no tratamos de investigarlo? ¿Por qué no tratamos de llegar a una conclusión? La pregunta que tengo para ti en esta tarde, en este día es, ¿será una casualidad, será un accidente que estés escuchando este mensaje de la palabra de Dios? ¿No será el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que está permitiendo en su gracia y en su misericordia que hoy, en este mismo momento, estés escuchando este mensaje de la palabra de Dios? Oh, que Dios te guiara en esta tarde y en este día. Que Dios pusiera un corazón tierno en ti para que vinieras a Él. Que Dios te concediera el arrepentimiento de tus pecados. Oh, que Dios te dé toda su gracia en esta misma hora, que Él no te permita tener paz en esta misma noche. Ojalá y no pudieras ni siquiera conciliar tu sueño en este día, porque lo que está en juego es la salvación de tu alma y esto trae consecuencias eternas, mi amigo, amiga. Es una cuestión de vida o muerte totalmente. Y para nosotros y aquellos que por la gracia de Dios conocemos a Dios y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo Jesús como el Salvador de nuestras almas, no somos diferentes a nadie más. No somos diferentes a todos los demás, a todos los hombres y mujeres de este mundo. Ha sido la gracia de Dios la que se reveló en nosotros, la que nos descubrió y nos enseñó la voluntad de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ha sido Él el que nos salvó, el que nos eligió, el que nos regaló la salvación, el que abrió nuestro entendimiento, el que abrió nuestro corazón, el que puso a alguien en el camino para que nosotros pudiéramos escuchar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay nada de qué jactarnos, somos pecadores, solamente salvos por la pura gracia de Dios, y tenemos un mandato de Dios que es hablar lo que hemos visto y oído. Y no tan solo eso, pero también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor Jesús enseñó y dijo esto. Evangelio de Juan 15, versículo 16, dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escuche la primera parte: no me elegisteis.
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. Ha sido la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas, que nunca olvidemos que lo que somos lo somos por la pura gracia de Dios, como fue tan consciente y como supo esto hasta el día en que Dios lo llamó Saulo de Tarso, aquel hombre que se convirtió en el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol de los gentiles. Así es que nunca olvide eso, que Dios mueva nuestros corazones y nuestras mentes y nos ayude a recordar eso, que hemos sido llamados por la pura gracia de Dios y se nos ha encargado que hablemos las cosas que hemos visto y oído, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar, quiero a manera muy personal una pequeña reflexión que escribí para animar a mi alma, a mí mismo, como lo hacía el salmista. Y cierro con esto. Escribí lo siguiente: regocíjate en tu salvación, alma mía. Regocíjate en tu Señor y Salvador, Cristo Jesús, y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Haces bien, mi alma, haces bien cuando te niegas a ti misma, cuando miras a este mundo y todos sus placeres y todas las cosas que Él ofrece, y en lugar de amar a este mundo, sigues en pos de Cristo. Oh alma mía, que tú siempre recuerdes que Él te escogió a pesar de tu miseria espiritual. Prepárate, alma mía, para alabar y glorificar al Cordero de Dios por toda la eternidad. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Amén.